hemos estado resolviendo algunos ejercicios que tienen que ver con la compresión uniaxial columnas. Entonces es importante que sigamos repasando a fin de poder entender cabalmente esta compresión y podamos sacar el máximo beneficio a esto. Bien, vamos a empezar con algunos ejercicios y voy a habilitar lo que es la pizarra virtual. Denme un momento, por favor. Antes tienen que colocar presente todos en el chat del Zoom. Vayan colocando presente en el chat del Zoom. Bien, antes de empezar, ¿tiene alguien alguna pregunta? Buenas noches, Inge. Dime, Vladimir, ¿qué pasó? Inge, le debo unas disculpas del día de ayer, ingeniero, por favor. Me he confundido de grupo al escribirlo. Va a disculpar, Inge. ¿Todo bien entonces? Sí, todo bien, Inge. Mil disculpas. Va a disculpar, Inge. Me he equivocado de grupo. Bueno. Ingeniero, una preguntita. Dime, Los proyectos que Sauron. tenemos que hacer, las del proyecto, las fotos de los puentes, todo eso que vamos a hacer para que nos dé el visto bueno, le tenemos que mandar al WhatsApp, a su número privado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sí, a mi número privado, por favor, Sauron. Mándame las fotos, todo, para que yo vea si es apropiado. Y si es apropiado, entonces tu práctica, Saulo, consiste en que tú hagas el plano arquitectónico, no el diseño, sino el plano arquitectónico primero. Y tu examen final, Saulo, va a ser el cálculo estructural de eso que has elegido. ¿Está claro o te puedo explicar algún otro detalle? Sí, está claro. Bien, entonces esa es la modalidad. Me mandan una foto de lo que están pensando hacer, les apruebo y ustedes hacen el cálculo, o perdón, el plano arquitectónico en AutoCAD. O si ya consiguen el plano arquitectónico, perfecto. Me lo mandan, yo les apruebo y ustedes lo adecúan a lo que están buscando y se queda así. ¿De acuerdo? Entonces, consejo, ¿dónde pueden encontrar esto? Busquen en SICOES, ¿ya? Una opción, cosas de madera. Y todos pueden ir a donde estas personas que venden los CDs, en la Esteban Arce, y pregunten si es que tienen CDs de planos. Y hay una gran cantidad de planos que pueden obtener para poder elegir. ¿Sí? Van buscando cuál es el que más se adecua. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a empezar y voy a habilitar la pizarra virtual. Así que denme un segundo, por favor.
Bien, pueden ver la pizarra. ¿Tenés? Sí, Inge. Sí, Inge, se ve. Bien, vamos a empezar y vamos a darnos un ejercicio. A ver, pónganse, bueno, no están, pónganse que tengo esto. Es una columna. En realidad esto es un armazón. Este es un pórtico, que puede ser de una vivienda o de un depósito o lo que sea, que está trabajando a estas cargas. Se ha calculado de que esto trabaja a una carga de 350 kilogramos metro, y este otro trabaja a una carga de 420 kilogramos metro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos piden, esto es la madera del grupo A. Y nos dicen diseñar las columnas. Nos piden diseñar las columnas. A ver, ustedes van a hacer una parte y tienen que empezar a entrenarse en cuanto a esto. Fíjense, les voy a dar una guía y una orientación. Aquí tenemos una columna y aquí tenemos otra columna. No es que todo esto es una columna, sino que constructivamente podrían ser dos columnas. Esa columna está soportando la carga de todo esto más esto, ¿sí? Estas columnas. Y esta columna simplemente está soportando esta carga. Olvidé decir de que la escuadría de las vigas va a ser 14 por 19. Y el peso unitario de la madera vamos a ponerle como 800 kilogramos metro cúbico. No me interesa la flecha, ¿no? Sino simplemente necesito calcular la escuadría de las columnas. A ver, entonces esta va a ser la columna 1 y esta va a ser la columna 2. Entonces necesito sacar el esfuerzo de compresión de la columna de acá y cuánto es el esfuerzo de compresión de esta columna.
A ver, jóvenes, calculen eso, por favor, y díctenme los resultados.
Jóvenes, ¿cómo les ha ido? ¿Cuánto han sacado? Vladi, ¿has podido? Reacción en 1.732, Inge. ¿Ya? Reacción 2, lo propio. Claro. Eso sería, esa reacción, jóvenes, tendría que ser la carga que está soportando esta columna. Ya les había dicho que en el caso de columnas no tomamos en cuenta el peso propio de la columna porque está actuando de forma vertical y la columna tiene una gran capacidad de soportar el aplastamiento. Ahora, ¿cómo hacemos con respecto a la columna de arriba? ¿Han podido sacar? Esa reacción que le he editado en G es de las dos cargas que están. Ya, pero ¿y de arriba? A ver, es necesario que se orienten bien en esto y puedan cumplir. En el diseño estructural, jóvenes, no tenemos que utilizar una misma columna o una misma escuadrilla de abajo hacia arriba, ¿sí? Sino que lo correcto es utilizar una sección aquí abajo y otra sección aquí arriba. Porque tenemos que tomar en cuenta la estabilidad y también la economía, porque si ustedes se fijan, hasta los mismos árboles empiezan grueso abajo y terminan delgado arriba, por el asunto de la estabilidad, ¿sí? Entonces no podemos usar una sola columna de abajo hacia arriba. Por eso les dije una columna, un esfuerzo acá y otro esfuerzo acá. A ver, vamos a hacer este trabajo. Lo que quería es que se ubiquen un poco en esto. Vamos a hablar en primer lugar del peso de la viga. ¿Ya? Es 0,14 por 0,19 por 800 por 4,5. ¿Cuánto es? ¿Cómo es, muchachos? ¿Están ahí? Son como 20. Necesito que me colaboren. 0.12 he sacado yo. No, no puede salir 0,12 eso. Ah, por 800 falta en G. Sí, tienes razón. 95.76. Sí, correcto, Gracias. correcto. Bien. Entonces, ese es el peso de la viga. Ahora, carga. Viva. Este de aquí abajo es 420 por 4,5. ¿Cuánto da? 1890. Bien. Correcto. La suma. $1985.76. Está bien. Bien. Este otro, por su parte,
va a ser 95. Este es para la columna 1 y esto va a ser para la columna 2. Para la columna 2, no, ni siquiera tendríamos que hacer así. Estoy equivocándome. Esto es para el planta baja y esto es para el primer piso, ¿no? Para el primer piso tenemos el peso propio de la viga más 350, ¿no? Sería 350 por 4,5, ¿cuánto da? $1,575. Bien, correcto. Ahora hacemos esa suma. $1,670.76. Bien, esto es el peso de la planta baja y esto del primer piso. Entonces la carga de aquí abajo va a ser para la columna planta baja, va a ser 1985,76 dividido entre 2. ¿Cuánto va a dar? Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Disculpen, jóvenes. Más 1670,76 dividido entre 2, ¿cuánto da? $1,828,26 kilos. ¿Están de acuerdo? Está bien, jefe. Entonces, fíjense, esta columna está soportando la mitad del peso de esto, más esto, la mitad. Entonces, este resultado no es válido. ¿Sí? 1700 no es, sino 1800, ¿no? Bien, ahora vamos a ir a las columnas. Primer piso sería 1670,76 dividido entre 2. ¿Cuánto soportaría o cuánto sería esto? $835.38. Está bien. Muy bien, Rosa, gracias. Correcto. Entonces voy a diseñar una columna para acá y otra columna para allá. Ahora, la pregunta. Si quiero un diseño económico, ¿qué criterio voy a seguir? ¿Qué tipo de columna voy a emplear? Columna larga. Columna larga. ¿Ya? Esos son el diseño económico. Entonces, si mi objetivo es soportar carga y mucha carga, voy a optar por las columnas cortas. Pero los diseños económicos voy a optar
por lo que son las columnas largas. Entonces, para esto es muy importante definir el factor de rigidez K. ¿Cuánto es K en el planta baja? ¿Cuánto es K en la planta baja? ¿Y cuánto es K en el primer piso? A ver, analicen eso, por favor. ¿Cuánto es K en la planta baja? Rosa, ¿qué dices tú? 1.2. Ya. ¿Qué dice el resto? A ver, jóvenes, de una vez tienen que pronunciarse. A ver, José Luis Vázquez. ¿Cuánto es el valor de K en la planta baja? 1.2 sin G, A ver, un comentario más. porque hay otra carga más encima. John Michael, ¿qué dices tú? ¿Estás ahí, John? 1.2 Inge. Es incorrecto, jóvenes. 1.2 es incorrecto. Esto es un empotramiento. Y a partir de acá hay una continuidad. Y no podríamos decir que este nodo es lo mismo que este. Este es un empotrado y esto, ¿a qué se va a asemejar? ¿Qué tipo de apoyo? Fijo. No, ese va a ser un apoyo empotrado, Isabel. ¿Sí? Un empotramiento. Ahora, de aquí vamos a tener un empotramiento y ¿qué va a ser esto? A ver, Rodrigo, guardia, ¿qué va a hacer acá? Entonces aquí, fíjense, aquí es un empotramiento. Y aquí va a ser un empotramiento. Este apoyo o este nudo no es lo mismo que este. Este va a ser empotrado y este va a trabajar como empotrado. ¿Sí? Va a trabajar como un empotramiento. Este va a ser un empotramiento y este, ¿qué tipo de apoyo va a ser? El de arriba. Fijo. Fijo. No puede ser móvil.
Entonces, ¿cuánto es el valor de K abajo? ¿Cuánto es el valor de K abajo? Para la planta baja 0.75. va a ser 1.2 y para el primer piso 2.10. A ver, veamos. Cuando tengo 0.5. empotramiento rosa, es 0.65. Este es 1.2. Abajo sería 0.65 y arriba 1. Ni siquiera 1.2 rosa, sería 0.80. ¿De acuerdo? ¿Está claro esto, jóvenes? No, Inge. Ya. A ver, volvamos atrás. Ese es un empotramiento. Este columna, al tener continuidad y tener un travesaño, es más firme que esto. Esto podríamos asemejarlo a un empotramiento. ¿Sí? Y este de aquí no es tan rígido como la continuidad que tiene esta columna. Entonces, esto tampoco es fácilmente desplazable. No es como algo libre. Entonces, a esto podríamos asemejarlo a un fijo. Y este a un empotrado. Entonces, si nos fijamos, $0.65, este de acá, lo correcto sería 0.5, pero como la madera no tiene la rigidez que el acero o el hormigón, la norma nos permite usar un valor un poquito más elevado, considerando algunos defectos de empotramiento o, perdón, de articulación de 0.65 y este que es empotrado fijo 0.80. Entonces, eso sería el concepto que deberíamos manejar. Entonces, esto sería 0.65 y 0.80. Entonces, jóvenes, de 1.2, muy alejado. Podríamos hacer barbaridades con 1.2. Entonces, recurrimos al concepto de una columna larga, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una columna larga, la capacidad admisible es 0.329 EA sobre lambda al cuadrado. Esa es la ecuación. El valor de lambda es la longitud efectiva dividido entre D. Por comodidad voy a elegir una columna cuadrada que tenga de lado A por A. Entonces, el valor de K, aquí voy a hablar de la planta baja, ¿sí? Va a ser el valor de K, que es 0.65 por la longitud, que es 4. En el caso de la madera, no siempre esto tiene que bajar abajo y ser enterrado,
se pueden colocar dados y puede estar fuertemente apernado con planchas y tornillos, que por lo general se hace, que puede simular muy bien un empotramiento. Entonces no crean de que eso tiene que ir bajo tierra, sino que puede vaciarse un dado, ponerse encima y asegurarlo con planchas o perfiles que están empotrados en el concreto. Y eso le da el efecto de un empotramiento. El valor de D va a ser el lado menor, que es A. ¿Sí? Entonces, la capacidad admisible tiene que ser igual a la capacidad de carga. Entonces, voy a decir 1828,26, 0,329 por 95.000 del módulo de elasticidad por el área, que sería A cuadrado, dividido entre lambda sobre A al cuadrado. De aquí despejo el valor. A ver, calculen por favor y compararemos resultados. Cero punto 7929 Inge. 79,29. Esto sería centímetros, ¿no? A ver, verifiquen, muchachos, por favor. Está bien. Está bien. Bien. Entonces, fíjense, me parece demasiado bajo. ¿Sí? Entonces, tendríamos que tener un condicionante para esto, ¿no? El valor de lambda para una columna larga. Además, esto de aquí, jóvenes, no es para nada comercial. Ya, entonces simplemente nos da una referencia. Vamos a ir al texto y nos vamos a dirigir a la parte donde están las escuadrillas comerciales. Y vamos a buscar entonces la más pequeña, porque según nuestros cálculos nos dice que requiere una escuadrilla mínima, ¿sí? Bastante pequeña. Pero vamos a revisar, fíjense en esta tabla. Incluso podría trabajar de 4x4, si fuera el caso, ¿no? Pero eso me parece que es un valor bastante engañoso. Así que vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a predimensionar. Lambda tiene que ser menor o igual a 50. Entonces, lambda va a ser 0.65. Ay, no, está mal, jóvenes. Esto debería ser 400. Mil disculpas. Metros, Inge, ahorita esa medida. Sí. Tendría que ser 400 porque este 95.000 está en centímetros. Y aquí debería ser 400. Mil disculpas, por favor, pueden volverlo a resolver. No vamos a recurrir todavía 2.5. a esta liga. Entonces, 2,5 centímetros. Entonces, ese es el valor mínimo que tiene que tener A. Entonces, predimensionamos acá 400 sobre 2,5. ¿Cuánto da? Inge, ¿Qué pasó, ingeniero. Isabel? Acá me sale 7.92. 7.93. Inge, Redondeando. Sí, está bien, Gracias. Rosa. 7.92. Bien, gracias. 7.93. Redondeando, sí. Muchas gracias, jóvenes. Es importante que trabajemos en equipo. Entonces, a ver, ¿cuánto da acá? 32.83. 32.83. Entonces, para una columna larga, el valor de CK para una columna larga, no, para el grupo A, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? El valor de CK. A ver, vamos a revisar. El valor de CK para el grupo A es 17.98. Entonces, lambda está entre 50 y 17.98. Está 32, ¿no? Entonces, cumple una columna larga. Entonces, tengo que ponerle a partir de 7.92, tengo que buscar una escuadrilla comercial. Voy a buscar otra vez mi tabla. Voy a ver una escuadrilla comercial. Entonces, 7.92 de lado. Pues este no me sirve. Tiene que ser cuadrada. Este de aquí sería. ¿Sí? Parece que es el más apropiado ese. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión de la columna de abajo va a ser de 9 por 9. Y voy a verificar la esbeltez. 0.65 por 400 dividido entre 9 directamente. ¿Cuánto me da? $28.89. Correcto.
Entonces fíjense que lambda sigue estando entre 17.98 y 50. Entonces está ok. Pero si hubiera elegido otra sección y lambda se hubiera bajado de 17, entonces ya no es columna larga, es columna intermedia o quizás corta, entonces sí estaría mal. Entonces he verificado a la expertez y ahora voy a calcular el n admisible nuevo para esta sección. 0,329 por 95.000 por 9 por 9 el área dividido entre lambda al cuadrado, que sería 28,89 cuadrado. ¿Cuánto da el n admisible? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Está bien eso? Sí, Inge. Sí, está bien, Inge. Esto es mayor a 1828,26 kilos. Este es el esfuerzo que está actuando y este es el que soporta. Entonces, cumple. Entonces, lo que acabo de hacer es diseñar la columna del primer piso. Ahora voy a diseñar la columna del segundo piso. Perdón, del primer piso. Lo que he diseñado es la columna de la planta baja. Voy a usar también el concepto de una columna larga y el valor que está soportando es 835.38. 835,38. Esto es igual a 0.329 95.000 por a al cuadrado. El valor de la esbeltez, fíjense, el valor de K es 0.80. La longitud es 3 metros, no me voy a equivocar esta vez, 300 dividido entre el lado corto A. Ahí. ¿Cuánto es el valor de A? A ver, calculen. ¿Dónde está Daniela Flores Luque? A ver, calcúlalo. $6.26. 6.26, Inge. Correcto. Ya. Eso es. Entonces hacemos el mismo procedimiento.
6.26 y verificamos la esbeltez, que es 0.8 por 300 sobre 6,26 para ver si el resultado es correcto. ¿Cuánto nos da esto? 38.33. Entonces está dentro, ¿no? Tenemos que buscar una escuadrilla comercial. Entonces vamos a ir a la tabla y teníamos $6.26. Fíjense este de acá, ¿no? Que es también para columna. 6.5 por 6.5. Entonces, directamente $6.5, valor de lambda 0.8 por 300 entre 6,5. ¿Cuánto da esto? $36.92. Está bien la esbeltez. Calculamos el N admisible 0.329.95.000 por 6,5 al cuadrado dividido entre lambda al cuadrado. ¿Cuánto da el N admisible? $968.77. 959. A ver, de nuevo, jóvenes. 968.77. ¿Confirman eso? A ver. Sí, 968.77. Esto es mayor a 835,38, que es lo que actúa y esto es lo que soporta. Entonces, una vez que he conseguido esto, puedo decir que esta columna va a ser 9 por 9 y esta 6,5 por 6,5. ¿Sí? 6,5 por 6,5 y esta va a ser 9 por 9. ¿Sí? Hemos ahorrado, jóvenes. Tengan en cuenta que hay otra verificación que tenemos que hacer. Como esto lo hemos sobredimensionado, tengan en cuenta que hay que sumarle el peso de esta columna. ¿No ve? El que soporta esto es el peso de esta columna, pero como este está muy sobredimensionado, porque sale una cosa de 7 nomás y le hemos puesto 9, entonces con mucha más razón aguanta esto.
ya podemos darlo por sentado. Pero lo correcto sería sumarle esta carga y verificar. A ver, hagamos un ejercicio rapidito. Multipliquen 0.065 por 0.065 por 3 por 800. ¿Cuánto da? 10.14. Es solamente 10 kilos la diferencia. Entonces, ¿valdría la pena volver a hacer el ejercicio por 10 kilos? No. No, porque fíjense, según nuestros cálculos, hay una diferencia de casi 1000 kilogramos, 1200 kilogramos que soporta en exceso. O sea que si hablamos de 10 kilos y los accesorios y todo eso, es un peso insignificante, ¿no? Y la estructura correctamente nos soporta todo eso. Con este ejercicio... ¿Y qué? ¿Podría volver a explicar esa partecita, ingeniero, la última parte? No lo he entendido bien. ¿De los 10 kilos? Sí, antes. Ya, de acuerdo, David, ¿no? Bien. Vlad. Vlad, Perdón, ingeniero. Vlad. Yo he calculado la carga de esta viga más la carga de esta viga que soporta esta columna. Pero ahora que ya sé la escuadrilla de esta columna, esta columna tendría que soportar, aparte de estas dos cargas, tendría que soportar el peso de esta columna. Hemos sacado el peso de la columna multiplicando 0.065 por 0.065 por 3 por 800 y su compañero me ha dictado 10 kilos. ¿Ya? Entonces, esta columna soporta 10 kilos adicionales. Pero eso no es significativo. O sea, es totalmente absurdo porque cuando hemos diseñado nos ha salido una columna de 7.92, ¿sí? Pero al final hemos utilizado una columna de 9. Y esa diferencia, ese sobredimensionamiento hace que la columna me soporte una diferencia de 1200 kilos aproximadamente en exceso. Me puede aguantar todavía. Entonces 10 kilos comparado a 1000 es muy poco. Así que lo dejamos ahí. ¿Sí? El diseño es suficiente. Ahora, si lo hubiéramos puesto aquí 1.2, las cosas hubieran cambiado. A ver, solamente para hacer una prueba, jóvenes. A ver, calculen el valor de A poniéndole 1.2 acá. Por favor, hagan ese cálculo. ¿Cuánto sale A poniendo 1.2 en vez de 0.65? $10.7. 10.7. O sea que, jóvenes, estaría empezando a encarecer innecesariamente a la estructura. Y no hay 10.7, ¿no? Si vemos en la tabla, no hay 10.7, directamente 14 por 14. Ahora, imagínense cuánto subiría el precio, ¿no? Solo esa equivocación, ¿no?
Entonces, el valor de K, jóvenes, es fundamental. No podemos equivocarnos en ese aspecto. ¿Sí? No podemos equivocarnos en el valor de K. Es muy importante. Puede hacer que hagamos barbaridades, ¿no? Bien. Ahora, si nos imaginamos la unión de esto, para que esto funcione como un empotramiento, tenemos que construirlo como si fuera un empotramiento. Esta sería la columna y aquí, jóvenes, vendría la viga. ¿Sí? Entonces, esto continúa y aquí continúa la viga. Entonces, ¿cómo uniríamos esto? Sencillamente tendríamos que utilizar una plancha. Eso vamos a aprender en el siguiente capítulo. Las planchas. Lo tendría que unir como plancha. Ahora, ¿ustedes creen que se va a mover esto si está unido así con plancha? Para Sí, se nada, va a ¿no? mover un poco, pero Va a simular como un empotramiento, ¿no? Incluso podríamos colocar la plancha así. ¿Sí? ¿No ve? Entonces, si yo hago ese diseño, esto trabaja como empotramiento. Pero fíjense la diferencia. Pero si yo no tomo en cuenta y no le doy seriedad a la situación, voy a tener aquí lo mismo. Imagínense que yo trato de unirlo así, como hacen los carpinteros. Haciendo una espiga. No sé si alguien sabe aquí de carpintería, o por lo menos tiene la idea. Haciendo una espiga así, ¿no? Sí, no sé si se ubican, jóvenes. Sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál trabajaría como empotramiento? Y aquí le ponen todavía clavos, ¿no? ¿Cuál trabajaría como empotramiento? Aquí la viga trabajaría como un apoyo fijo. Y aquí la viga trabajaría como un empotramiento. Pero la columna, en ambos casos, jóvenes, trabajaría como un empotramiento. ¿Entienden? Por eso les digo que la columna es empotrado en esa parte. No es fijo. Porque no importa cómo se construya, va a trabajar como empotrado la columna. Aquí abajo, si lo veo desde aquí para abajo, empotrado, y si lo veo desde aquí para arriba, empotrado. Pero la columna, perdón, la viga, si es este caso, es empotrado. Pero si es esta forma de construir, sería fijo. Porque sí este permite cierto movimiento, ¿no? Mientras el otro no. Entonces, todo depende Una consulta. de la forma constructiva. ¿Qué pasó, Vladi? Inge, una consulta respecto a esta espiga que lo menciona.
no le debilite en cierta parte la columna de madera. No, no, para nada. Porque si lo vemos en sentido transversal, simplemente es algo así. No es toda la sección, solo es una parte pequeña, ¿no? Entonces, es cierto Pero que en este caso, entonces, le quita el sección. empotramiento de la viga sería, o sea, menor, ¿no? Una sección menor. Sigue trabajando, o sea, como empotramiento, o sea, que en su totalidad. No. Si haces la espiga, Vladí, no trabaja como empotramiento, como apoyo fijo. ¿Sí? Pero si haces la plancha como está en la izquierda, eso sí trabaja como empotramiento. Empotramiento, en este caso sería apoyo fijo nomás. Claro. Ahora, ten en cuenta que esto es grave porque si tú tienes este sistema estructural, ¿ya? Los momentos de esto son así, ¿sí? Esto es Q por L sobre 16, Q por L sobre 16, Q por L sobre 16. Pero si tienes el caso de un apoyo fijo, a ver, permíteme un momento. Si tienes, ay Dios, si tienes un apoyo fijo, la gráfica de los momentos tendría que ser así. A ver. ¿Y esto cuánto es, Rosa? Q por L al cuadrado sobre 8. Este es al cuadrado. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿Este o este? Segundo. Claro. Entonces, si tú has calculado así para este momento y tus trabajadores construyen esto, o vos mismo te equivocas y construyes así, estás aumentando el momento en la parte central y la viga va a fallar. ¿Te das cuenta? Sí. Claro, hay mucha diferencia. La viga se va a romper. Todo porque no has construido como el sistema estructural lo requería. Por eso la importancia de que cuando hagas los planos especifiques con claridad cómo van a ser las uniones para que se cumpla el sistema estructural del cálculo. ¿Sí? Bueno, bien, gracias, Inge. Ya no nos queda tiempo para ejercicios, así que vamos a aprovechar el tiempo para ver la otra parte de las columnas. A ver, ¿dónde está? Hemos visto que las columnas pueden trabajar a compresión uniaxial, pero también vamos a hablar acerca de la flexocompresión. Sí, solo vamos a ver la parte teórica. En la siguiente clase arrancamos con ejercicios. Si volvemos a este caso, y fíjense que aquí yo he puesto 9 por 19 y 9 por 6.5 por 6.5. ¿Cómo construiría esto? A ver, déjenme dibujar esto, por favor. Ingeniero. Sí. Antes de que se pase otra preguntita. Dime. Hay donde hacen donde tallan, ¿no ve? Para hacer el empotrado fijo. En ese caso, ¿no estaría perdiendo la resistencia que va a tener esa viga o seguiría teniendo la misma resistencia?
No, el esfuerzo cortante podría verse afectado. Esto, jóvenes, solo se hace en carpintería, no se hace en estructuras de madera. ¿Me entienden? Esto es lo correcto. David. David eres, ¿no? Godoy. Ah, perdón, Saulo. Disculpa. Esto es lo correcto. ¿Ya? Y esto es lo que no se debe hacer en estructuras de madera. Entonces, alguien que simplemente ve esto, hay que hacer así, y después no le dicen cómo hacer, sino que simplemente le dicen, mira, tienes que hacer esto, puede hacer esto, y no esto, ¿no? Porque no quiere gastar en plancha ni demás, y hace esto, o le pone aquí un travesaño, no sé, ustedes que trabajan en construcción, algunos tal vez imaginan algunas soluciones albañilísticas que se les dan a esto. Entonces se hace esto y no se hace esto. Y simplemente ese detalle puede ocasionar una tragedia. ¿Me entiendes? O sea, como tú dices, Sí. tu pregunta, Saulo, esto, aparte de quitar sección, es lo que no se debe hacer. Porque tengan en cuenta que el esfuerzo cortante es máximo en los extremos, ¿sí? Entonces, esto lo va a hacer volar rápido, ¿no? Porque tiene menor sección. Entonces, lo correcto sería hacer esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que nunca debe hacerse, Saúl. ¿Está bien? Sí, está bien, jefe. Bien, ahora fíjense, aquí hemos hablado de 9 por 9 y 6.5 por 6.5. ¿Cómo se construiría esto? Esta sería la columna de 9 por 9. ¿Y ustedes creen que se construiría así? ¿Sería lo correcto? No, ¿Qué es lo que se hace? Se toma como referencia la parte exterior, ¿no? A la que está alineada. Muy bien. Eso es lo correcto. Pero si ustedes se fijan, si sacamos el eje, ¿sí? Aquí también va a tener su propio eje. Se va a generar lo que conocemos como una excentricidad. La carga va a estar actuando aquí. Y esta excentricidad va a hacer de que esta columna trabaje a un momento. ¿Me entienden esto, jóvenes? sí. Entonces, esta columna trabaja a flexo compresión. Aparte de recibir la compresión, recibe también un momento. Entonces, el siguiente capítulo que vamos a hablar va a ser el diseño de elementos sometidos a flexo compresión. Ahora no hay tiempo para esto, así que podemos descansar nomás ya un poco. Necesito que prendan sus cámaras, por favor, para sacar la evidencia. Deme un minuto, por favor.
Bien, jóvenes, voy a subir en algún momento la práctica 2. Por favor, vayan buscando algo, no lo dejen a última hora. En algún caso, ustedes pueden inventarse una estructura, ¿ya? Yo no me hago problema de eso. Pero quizás van a tener una mejor idea si es que ven, sacan fotos y empiezan a hacer el cálculo estructural. Es mucho mejor hacer eso, les va a ayudar, ¿sí? Así que una vez que elijan eso, tienen que quedarse con esa estructura hasta el final, no pueden cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, Una consulta respecto al trabajo de, bueno, sería en este caso un proyecto, ¿no? el examen final, Vladi, va a ser un proyecto y no va a haber examen final, va a ser el proyecto de examen que va a valer 100 puntos, ¿sí? En este caso podemos, como proyecto, se puede aplicar un techo, una cubierta, por ejemplo. Claro, les he dado 3 opciones. Puede ser una cubierta que se utiliza en gallinero, ¿ya? Puede ser un puente o puede ser un entablado grande. Sí, cualquiera de esas 3 opciones es válida. Cuando hablo de un entablado me refiero a un sistema de columnas con vigas y tablas, ¿no? Que puede servir como un piso, ¿no? Para una casa, pero no pequeña, sino un poco más grande, como de estos chalets, que muchos lo hacen, ¿no? Porque la madera se ve bien, bonito y demás cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Y quería decir algo más, ya me he olvidado. ¿Alguna pregunta más? Luis, ¿quieres decir algo? Inge, ese plano arquitectónico, ¿en qué programa se hace? Todo tiene que estar en AutoCAD, ¿ya? No en Paint, por favor. Ya están en 7º semestre ustedes. Nada de Paint y si es que por alguna razón no pueden el AutoCAD, está grave la situación, pero les voy a permitir que puedan hacer a mano, ¿sí? Pero también con la calidad que corresponda. Entonces, esto no es un trabajo práctico de escuela, muchachos, por favor. Sí, háganlo al nivel de 7º semestre, ¿de acuerdo? Les quería decir que en el Classroom hay una parte que dice guía para proyectos estudiantiles. Entonces, el proyecto tiene que estar a la altura de la información de esa guía. Entonces, váyanlos revisando y, como les he dicho desde el primer día de clases, mi objetivo para este curso es enseñarles a hacer un proyecto como tiene que hacerse, ¿de acuerdo? Porque a partir de 6º se hacen proyectos, 7º, 8º ya es puro proyecto, 9º lo mismo, hasta 10º. Doy clases yo en 10º semestre, ya varias gestiones, y el 90% de los alumnos no saben hacer un proyecto. Entonces no puede ser, jóvenes, por favor, ¿de acuerdo? Así que esfuércense. En este caso tiene que ser con el memoria del cálculo todo incluido. Es un proyecto completo. Claro, claro, por supuesto, tiene que ser un proyecto completo, ¿sí? Entonces, fíjate, por favor, en el Classroom, guía para evaluación de proyectos estudiantiles, ¿sí? Ahí está la información que yo les estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Ya, gracias, Inge. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Inge. ¿Qué pasó? Inge, le tenía una última pregunta. Nos dice que podríamos mandar un plano que vamos a sacar lo que va a ser. Pueden mandarlo a mi WhatsApp personal. Puede ver si está bien o está mal. Sí. ¿Sabes, Franz? ¿Eso hasta a mi WhatsApp personal. Eso no es muy bien.
cuanto antes, ya que no te gane el tiempo, cuanto antes. Yo voy a fijar una fecha y hasta el día del examen tiene que presentarse todo esto correctamente, no después. ¿Ya? Nos vemos.